Hola amigos de Enrique Figueroa MX, yo soy Enrique Figueroa Anaya, cumpliendo con una deuda porque el viernes pasado no subí video, pero ahora lo estoy haciendo en domingo. La verdad es que de repente el tiempo se me va un poco rápido, pero no quería dejarlos sin video. Y sé que esta película seguramente la han visto muchísimas veces, y si no la han visto, pues venga, esta es una invitación para hacerlo. Pero como probablemente sí la han revisado en distintas ocasiones, quería hablar de ella, pero sobre todo porque ha sido una película que recientemente ha estado presente en mi cabeza, si han estado siguiendo mis redes, todo pueden checar en enriquefigueroa.mx. Creo que vale muchísimo la pena que la revisen. ¿Y a qué película me refiero? Me refiero a E.T. el extraterrestre de Steven Spielberg de 1982. Es precisamente esta película, y que es una película que resulta muy interesante, en general, no solamente para la filmografía de Steven Spielberg, sino en general para el cine o el público al que va dirigido la cinta, ¿no? Por cierto, me encontré esta curiosidad que es un libro es de William Kotzwinkle, ¿no? Es un libro que sale posterior al estreno de E.T. el extraterrestre. Esta es una edición de la editorial Diana. Y bueno, finalmente es un libro interesante porque no es el libro que origina a la película, ¿no? Es un libro que se origina a raíz de la película, ¿no? En algún momento podremos hacer algún especial respecto a esto, ¿no? Cómo ha sido a la inversa también, no solamente los libros originan películas, sino que también las películas originan libros y originan otro tipo de medios, ¿no? En esta onda de la multimedia. Pero bueno, ese es otro tema. El día de hoy quiero platicarles de E.T. el extraterrestre, cinta de 1982 de Steven Spielberg. Spielberg, cuando se plantea hacer esta película, que de hecho lo tenía ya en mente, sabe que es una de las películas más personales, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque Spielberg siempre ha tenido una afinidad y un gusto por el trabajo con los niños. Y bueno, qué mejor que también poderlo hacer a partir justamente de su propia infancia. Entonces es una película que tiene mucho presente de infancia de Steven Spielberg, a partir también, por ejemplo, de la presencia del personaje principal de la cinta, que es Elliot. Hay mucho de Steven Spielberg en Elliot, ¿no? Desde el divorcio de sus padres, la versión de él a las ranas o a la disección de ranas, lo introvertido que terminó siendo, la necesidad de por lo mismo de tener a un amigo, la vida en los suburbios, ¿no? Que es justamente lo que está también pasando Elliot. En fin, hay obviamente el uso de la imaginación, ¿no? Pues Spielberg, siendo un realizador, pues se basa y construye todo su mundo a partir de eso. Entonces es una película que primero termina siendo muy personal para Steven Spielberg, pero también es una película que le interesa porque también termina dándole a ese público al que va dirigido, sí, jóvenes, pero sobre todo niños, ¿no? De la edad de Elliot. Porque inclusive su hermano, que es Michael, termina teniendo por ahí una confrontación con él. Entonces, creo que sí en específico va a ese tipo de público, pero sobre todo les digo, dándoles mensajes muy, muy importantes, ¿no? Uno que me llamó mucho la atención y que si han visto la película, se los cuento, y si no, no terminaré estropeándoles algo. Es una escena en la que van persiguiendo justamente a los niños, ¿no? Déjenme nada más, si acaso, nada más para la gente que no la ha visto, un poquito platicarles de qué va la cinta. Elliot es un chico que vive con su hermano, con su mamá. Sus papás se han divorciado, su papá está en México, algo que me produce mucha gracia porque siempre se termina diciendo así como, ¿dónde está? Ah, México, ¿no? México, México, como obviamente la connotación de México en este caso para la mamá es el lugar a donde se fue el papá con otra mujer, ¿no? Y en este contexto, Elliot, introvertido, Elliot rezagado y molestado por su propio hermano y el grupo de amigos de su hermano, termina encontrándose con un ser que viene del espacio exterior y que termina convirtiéndose en su amigo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se imaginará, ¿no? En el contexto de esta cinta, que se ubica a mediados del siglo pasado y en donde la presencia de los adultos siempre, y en la constante del cine de este género, del cine de ciencia ficción, pues terminan justamente tratando de ubicar a este ser para, no precisamente para ser amigos de él, ¿no? Justamente como lo que sí quiere Elliot, ¿no? Entonces, bueno.
a partir de ahí se va construyendo toda la película. Pero bueno, regreso a esta escena que les estaba platicando, una escena en la que justamente los adultos están persiguiendo al grupo de chicos que están protegiendo a este ser de otro planeta. Y esto me parece muy interesante porque a lo largo de la película y desde el inicio, Steven Spielberg lo que termina haciendo es presentarnos a estos personajes adultos en las sombras, a estos personajes adultos literalmente no solamente en las sombras a nivel luz, sino en las sombras de algo que sabemos que es malo, ¿no? Que sabemos que por lo menos no es algo que va persiguiendo un bien eh, pues mayor, no lo sé, o sea, quizá el poder, no diré más, pero bueno, poder tener el contacto con un ser de este tipo quizá podrá generar otro tipo de cosas, pero es un ser vivo, ¿no? O sea, que eso es principalmente lo que termina sucediendo como a lo largo de la historia con la propia experimentación con animales y demás. Pero bueno, ese es otro asunto. La cosa es que en esta escena están persiguiendo los adultos a los niños y me quedé pensando mucho porque a raíz de algo que también estoy haciendo, que son los cursos de cine para niñas y niños, es muy interesante justamente ver cómo en el general toda la discusión, todo lo que se está hablando a nivel general, otra vez valga la redundancia, es a través de los ojos de los adultos, ¿no? Y los niños terminan rezagados en otro espacio en el que finalmente ellos no tienen, pues sí, literalmente ni voz ni voto. Bueno, el voto, que es algo que se da a partir de cierta edad, una mayoría de edad y demás, entiendo por qué se hace, pero finalmente los niños también terminan siendo niñas y niños terminan siendo parte de la propia sociedad. Entonces, ¿por qué no escucharles en algún momento, ¿no? Ha habido ejercicios y a nivel político y demás, pero creo que en el subconsciente, sobre todo de los adultos, los niños pues, son niños y quizá su voz no tenga el mismo peso, ¿no? Lo que me parece que es un error y lo que me parece que en la película de E.T. el extraterrestre, digo, podríamos debatir mucho el asunto, pero la cosa es que sí tiene un peso determinado, ¿no? Y en E.T. el extraterrestre se termina presentando eso, ¿no? Porque estos chicos se terminan enfrentando a un sistema que está justamente dominado por los adultos y en esta escena que les digo, terminan burlando a ese sistema con el único fin de un acto que termina siendo benéfico, un acto que termina siendo bondadoso y un acto que de hecho termina siendo humanitario, ¿no? Aunque estamos hablando de un ser extraterrestre. Pero bueno, la verdad es que todo este tipo de elementos me parecen muy interesantes en una película que, por cierto, también me parece muy interesante porque lo que hace Steven Spielberg es hablarle directamente a los niños, ¿no? Es una película que sí está pensada para ellos, sobre todo, como les decía, a partir de la propia infancia de Spielberg, ¿no? Porque es Elliot el que está, el que termina siendo el vehículo de Spielberg para que su propio niño interior le termine hablando a la audiencia, ¿no? Entonces me parece muy interesante todo este tipo de elementos porque la película va muy directo a ellos. Es una película muy entrañable, es una película que sí, he de confesar, cada que regreso a ella termina siendo muy difícil de ver, pues, porque sí, la verdad es que provoca sentimientos de tristeza, pero porque termina remitiendo a algo muy elemental, ¿no? Bueno, el asunto de las despedidas, que termina siendo en tiempos como los que vivimos bastante complicado, pero que justamente se aborda de manera muy buena en esta película, ¿no? Y que también nos puede llevar a hablar de muchos elementos. Bueno, el propio Elliot termina viviendo muchas pérdidas, ¿no? La pérdida de su padre a partir del divorcio, no porque esté muerto, la posible pérdida de su único amigo en este momento y en fin, y la propia pérdida de la inocencia, ¿no? Entonces, en fin, termina siendo una película que tiene muchos elementos, la música de John Williams, que podemos decir, música que por cierto tiene coqueteos obviamente con otra de las películas más célebres de aquellos años, que era toda la saga Star Wars, por lo menos la parte clásica, que termina también teniendo ecos en la película de E.T. el extraterrestre. Y pues nada, la verdad es que me parece muy interesante. Les digo, recientemente la presenté a niñas y niños en un curso. Obviamente está esta reticencia de el propio diseño de E.T. el extraterrestre, ¿no? Que de primeras a buenas pues termina siendo un poquito repelente, ¿no? Porque quizá dicen a los niños, ¿qué es esto? Esto me da miedo. De hecho, leía por ahí que inclusive ya adultos me decían, bueno, esa película me daba miedo de niño. Pero
Y justamente lo relacionaba porque un niño me decía eso, es que pues, sí, al principio me daba cosa, me daba cosa, me daba cosa, pero conforme va avanzando la película, y es la genialidad de la historia, de cómo se va llevando todo, el personaje termina siendo entrañable, ¿no? Y sí, pues no hay que decir, el diseño del personaje no es el más simpático, por decirlo de todos, pero termina siendo muy entrañable, ¿no? Muchísimo más entrañable que otro tipo de diseños que podrían parecerlo así de inicio. Entonces, eso nos habla justamente de la genialidad, ¿no? Y bueno, ya más allá de cómo va contando y construyendo sus historias Steven Spielberg, que es algo que se ha demostrado en cada una de las películas, ¿no? Un director que en aquellos años sí era, pues sí, muy alabado por ser realizador de grandes éxitos comerciales, ¿no? Aunque también tuvo sus tropiezos en esos años, pero que también era vapuleado un poco por la crítica más exquisita, ¿no? Más especializada, que terminaban viendo como meramente un creador de productos industriales, ¿no? Pero hay de productos industriales a productos industriales, ¿no? Es un gran manufacturador de los mismos. Entonces, pues nada, ahí está la invitación. Sé que quizá me la saqué un poco de la manga, pero quería darles un video y quería vaciar estas reflexiones que me parecen muy interesantes de E.T. el extraterrestre. El próximo viernes ya regreso con un video de manera regular, con algo que espero que sea algo reciente, pero pues aprovechen que E.T. el extraterrestre está en la plataforma de Netflix, por lo menos en México. No sé si en Latinoamérica, si es así, porque sé que algunos están dándose la vuelta por acá. Ayúdenme a checarlo y pues nada. No dejen de hacer sus comentarios, agradezco todos los comentarios que me han hecho, ¿no? Desde el asunto de si aparezco o no con gorra, que ya no estoy haciendo. Y también un poquito de la agilidad. Finalmente estos videos son un poquito más y también por eso la decisión de este marco, de este filtro, de que sean simplemente como grabaciones, ¿no? O sea, ya en la edición de audio y demás, la verdad es que no es lo mío, pero entiendo y agradezco sus comentarios al respecto. Veré de qué manera puedo hacerlos un poquito más ágiles, pero por lo menos en mi estructura narrativa espero que así sea, ¿no? El contenido para mí es lo que más importa y si no, de todas maneras vean un poquito lo que mejor desarrollo que es el audio, ¿no? Aunque no quería dejar estos videos, sobre todo por el asunto de que me gusta platicarlo y continuarlo con ustedes. Así que sean positivos, sean negativos, los comentarios no dejen de hacerlo, se los agradezco mucho y yo los veo el viernes, ahora sí, el próximo viernes y cada viernes, solamente este día fue domingo, igual dicen, ¿sabes qué? E.T. está, me acabo de enterar que E.T. está en Netflix, vamos a verla y punto, ¿no? Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos vemos hasta la próxima.